amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura y Esport. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Super Running aquí en Levante Televisión, como siempre, con toda la actualidad del mundo runner más cercano, del runner valenciano, del runner también de la comunidad, pero como siempre también con lo más destacado y siempre muy atentos a la actualidad de todo lo que nos ofrece el mundo del atletismo a nivel nacional e internacional. En este día donde comenzamos, lógicamente, cada vez queda menos para esa gran cita del próximo 6 de diciembre en Valencia, con el Maratón Valencia, Trinidad Alfonso, también con ese medio maratón, y vamos conociendo en este programa algunos de esos atletas que van a estar en nuestra ciudad en menos ya de un mes y que además tienen mucha ambición, mucha ilusión y muchas ganas de hacer una gran carrera. De hecho, gran elenco, tanto a nivel internacional como por supuesto a nivel español. Y hoy vamos a tener además la suerte de poder contar con dos grandes atletas que van a estar en las calles de Valencia el próximo día 6 de diciembre, y una de ellas va a ser además la apertura de este Super Running de esta semana. Ella es Alicia Pérez Félez, que ya tuvimos la oportunidad de charlar con ella, creo que fue por el mes de abril, en aquellos meses duros de la pandemia, pero que ha seguido trabajando de manera concienzuda, de manera además bastante obsesiva de cara a conseguir un gran rendimiento, y que esperemos pueda desde luego hacer una gran carrera el próximo 6 de diciembre aquí en Valencia. Hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenida a este Super Running aquí en Levante Televisión. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, creo que hablábamos contigo, era a finales del mes de abril, inicios del mes de mayo. Han pasado ya varios meses y bueno, ahora ya con esa cuenta atrás para una carrera siempre importante. Leí en tus redes sociales hace muy poquito que comentabas que pese a llevar ya un montón de maratones, de carreras importantes y de haber conseguido muchas cosas, ya uno siente ahí ese gusanillo especial otra vez con una gran carrera como la de diciembre, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que la experiencia en el maratón nunca te da la confianza que requiere esta prueba tan exigente. Entonces, sí, he corrido muchas maratones, también carreras más largas, como es el 50 kilómetros ruta y 100 kilómetros ruta, pero sigo estando igual de nerviosa y con las mismas dudas que si fuese el primer maratón. Bueno, Alicia, ¿cómo está yendo la preparación? ¿Cómo está yendo ese día a día? Marcado, lógicamente, en aquel momento por la pandemia, pero ya muchas semanas de trabajo y, sobre todo, me imagino que mucho trabajo, además, en solitario, que si cabe lo ha hecho todo un poquito más difícil, ¿no? Pues sí, la verdad es que la preparación ha ido muy bien porque, bueno, yo desde que salimos del confinamiento ya tuve en la cabeza el maratón y he estado centrada estos 6 meses en el maratón. He estado entrenando, he tenido la suerte de, por un lado, debido a la situación en la que estamos, de poder estar entrenando todo el verano en mi pueblo. He estado entrenando sola, sí, sola todo el verano, pero bueno, metiendo muchos kilómetros, mucha calidad y la verdad es que una preparación muy, muy buena. Yo digo que es la mejor preparación, el maratón para el que mejor me he preparado. De hecho, el objetivo es el más ambicioso y creo que he entrenado muy, muy bien para poder conseguirlo. Ahora, estas últimas semanas ya estoy teniendo alguna molestia, he tenido que estar parada unos días ahora, pero bueno, yo creo que el parar a tiempo me va a venir bien para echar 2 pasos atrás, ¿no?, que se dice, para adelantar 3 hacia adelante. Entonces, pues bueno, con la esperanza de que todo el trabajo de todos estos 6 meses atrás salga el día 6 de diciembre, que es lo que esperamos, y ya está. Ha sido una preparación dura, sobre todo a nivel mental, porque no hemos tenido objetivos intermedios y eso ha hecho que el objetivo sea como mucho más importante para nosotros. Al final, si tienes objetivos intermedios y te vas marcando pequeños pasitos intermedios, pues la cabeza también se va desconectando un poco. Pero ahora, pues bueno, el objetivo principal es el principal y único, y entonces, pues quieras que no, la presión es mucho mayor y la presión que tú misma te metes a ti misma también es mayor. Entonces, pues bueno. ¿Te has marcado algún registro por lo que nos comentas? ¿Vienes con ambición, vienes con ganas? ¿Qué sí, más o menos has ideado en cuanto al reloj? ¿Qué crono, qué registro un poco te has fijado como objetivo para la carrera? Pues mi objetivo es estar en torno a las 2 horas 33.
más o menos, en torno, pues eso, a los 2 horas 33 más o menos es lo que pretendo conseguir para lo que he estado entrenando y para lo que yo creo que si todo va bien y puedo recuperarme bien de la situación en la que estoy ahora, un tanto, pues eso, con esas molestias que me han hecho parar, yo creo que he entrenado bien, pero claro, el maratón es el maratón y hasta que no llegas a los 42,195, hasta que no llegas a esa alfombra azul que caracteriza a Valencia, no puedes decir nada. Hablabas de Valencia, conoces bien la ciudad, conoces bien la carrera y lo mucho, ¿no?, que se está trabajando por y para el running, con el maratón, con ese medio maratón. No va a ser como se hubiera deseado, además en una edición que es muy especial porque es el 40 aniversario. Fíjate que había 30.000 atletas populares, ¿no?, que se dice pronto, ¿no?, para hacer una gran fiesta. La situación, evidentemente, que estamos viviendo todos ha aplazado al menos este año esa circunstancia, pero en cualquier caso, un gran elenco, porque sois casi 300 atletas de élite con lo mejor a nivel internacional y por supuesto a nivel español. Sí, la verdad es que, a ver, la carrera va a ser muy especial, no como por lo menos a mí personalmente me gustaría, porque yo soy de la fiesta del maratón, soy de estar los días previos pues con todo el mundo, compartir, al final me encanta correr y me encanta compartirlo con todo el mundo que también lo hace. Entonces va a ser, por un lado, muy especial, pero por otro lado, pues se va a echar mucho de menos ese ambiente, esa fiesta, ¿no? La fiesta de Valencia. Entonces, pues por ese lado a mí me va a dar mucha pena, porque la verdad es que prefiero correr con los 30.000 que correr los 300 o 200 que vayamos a correr este año. Me siento afortunada de poder estar en esta línea de salida y en ese sentido sí que es cierto que estoy muy orgullosa y muy contenta de poder participar, pero por otro lado, pues voy a echar de menos sobre todo a todo el mundo con quien puedo compartir estos momentos de mi vida, ¿no? De mi vida deportiva, que es lo que más me apasiona. ¿Participar en alguna prueba antes de llegar a esta cita de diciembre? ¿Ha habido alguna competición, ¿no?, durante estos meses? Sí, aquí en Aragón tuvimos la media maratón de Barbastro, que además fue campeonato de Aragón de media maratón. Quieras que no, pudimos ponernos un dorsal a mitad de preparación en el mes de septiembre. Y bueno, bien, la verdad es que es la única que he podido correr aquí en Aragón, una media maratón, pero muy bien, porque por lo menos algo has podido hacer. No lo que te gustaría ni lo que sería lo ideal, ¿no?, dentro de la preparación, pero bueno, al final nos tenemos que adaptar. Tenemos que dar gracias de que estamos sanos y que podemos correr. Así que todo lo que venga, bienvenido, y lo que no, pues bueno. Sí, ese es uno de los grandes retos, por lo que nos estabas comentando, ¿no? Sobre todo para el corredor popular, pero también para vosotros, que vamos a ver cómo se sale de esto, porque hay que estar muy fuerte, como bien apuntabas, a nivel mental, porque el hecho de entrenar sin tener esa carrera en el horizonte es complicado, ¿no? El no saber probarte, ¿no? El no tener ese gusanillo, ¿no?, que siempre a uno le gusta al final competir. Creo que esto nos va a hacer cambiar y yo creo, además, que nos puede hacer en este caso ser más fuertes a nivel mental, ¿no? Porque nos hemos tenido que adaptar a una situación tremenda y que de hecho desgraciadamente aún nos queda un tiempo indefinido por delante, ¿eh? Sí, la verdad es que la exigencia mental yo creo que ha sido y está siendo incluso más que la exigencia física, ¿eh? Porque mantener la motivación y el esfuerzo y la capacidad de sacrificio a un nivel tan elevado durante tanto tiempo sin ninguna meta ni ningún objetivo que te haga ver que realmente el trabajo que estás haciendo está teniendo sus frutos, porque al final lo tienes que comprobar todo en los entrenamientos, no lo puedes comprobar en una competición, y al final son las competiciones las que realmente te dan la respuesta o te dan confianza hacia el trabajo que estás haciendo. En este caso no lo estamos teniendo, entonces la confianza tiene que ser de aquí, de entrenar, trabajar, machacar. Entonces, pues bueno, a nivel mental está siendo la verdad que complicado. Pero bueno, pues al final nos hace más fuertes. El maratón es así, es mucha cabeza y muchas piernas. Las piernas las tenemos, la cabeza también hay que entrenarla. Así que bueno, pues es que es lo que hay, no podemos cambiarlo
tenemos que amoldarnos, tenemos que acostumbrarnos a esto y tratar de ver las cosas pues lo más positivas que podamos. Así que a seguir luchando y sobre todo a seguir trabajando por lo que nos gusta. Lo que no hay que hacer es abandonar, porque si nos gusta el atletismo, pues aunque solo sea por entrenar, tenemos que seguir manteniéndonos ahí. Así que yo a tope. Pues Alicia, que ha sido un placer, de verdad, que hayas estado con nosotros. Agradecerte que hayas podido compartir estos minutos aquí en Super Running, darte el último impulso, ¿no?, de fuerza en estas últimas semanas y sobre todo felicitarte, ¿no?, por tu esfuerzo, por tu trabajo, tu constancia, que estamos seguros te va a dar un gran resultado aquí en Valencia. Así que el próximo día 6 nos vemos por aquí. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Pues ahí estaba Alicia Pérez Félez, atleta del Serrano Club Atletismo y primera protagonista en este Super Running de cara a ese Maratón Valencia, trabajando en un pueblecito de Teruel. Lo hace de manera en solitario, que es muy duro, pero con esa ambición de rebajar su marca en casi 2 minutos, que seguro la va a poder conseguir. Hablando precisamente del maratón, hemos conocido recientemente ya cuál es oficialmente el trazado, el circuito tanto del maratón como del medio maratón, que va a ser el mismo, el medio maratón, que arrancará a partir de las 8 de la mañana, a las 8:30 será el turno del maratón, con lo que ambas pruebas van a compartir el trazado en diferentes franjas horarias, además de tener la misma salida en uno de los viales del puente de Monteolivete, y también será la misma meta para las dos carreras. Es un recorrido muy similar al que tuvo el Mundial de Medio Maratón 2018 y exigirá, eso sí, que la prueba del maratón tenga que dar 2 vueltas al trazado, 2 vueltas al circuito para completar esos 42 kilómetros, 195 metros, con la habitual bajada en el tramo final hacia la meta sobre el lago del Museo de las Ciencias. Va a haber limitación del público y, de hecho, desde la organización se anima a seguir la carrera por televisión, pero ya ha definido ese circuito del medio y también del Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Y también recientemente, y además puede ser visitado, la exposición del 40 aniversario de este Maratón Valencia Trinidad Alfonso, una exposición que está ubicada en el Museo de las Ciencias y que se puede visitar de manera libre para todo aquel que lo desee. Multitud de recuerdos, de fotos, de objetos que un poco han aglutinado esta historia de los 40 años. Este es un extracto, además, con declaración de Manuel Gutiérrez, que es el comisario de la exposición. Esta exposición se monta para que todo el mundo pueda disfrutar de la misma y saber el recorrido de los 40 años de la Maratón de Valencia. Vamos a encontrar objetos como trofeos, dorsales, zapatillas, camisetas y todos aquellos objetos relacionados con la Maratón de Valencia. Lo más destacado de esta exposición son unas zapatillas de 1958 que utilizó Miguel Pellicer Piles, padre fundador de la Sociedad Deportiva Correcaminos. Han colaborado unas 13 personas durante varios meses para conseguir esta estupenda exposición. La evolución de la Maratón de Valencia ha sido el sentido ascendente de pasar de una maratón popular a una maratón internacional. Deben de venir a visitar esta exposición corredores, personas en general, para saber la evolución desde 1981 hasta 2020. Y en nuestra sección del Proyecto FER hay que destacar que ya se ha abierto la convocatoria del Proyecto FER para el 2021, una convocatoria que está abierta hasta el próximo 15 de diciembre para fomentar, para ayudar y para darse ese estímulo económico a todos esos deportistas que tienen sus retos para el próximo año. En total, 142 deportistas, será alguno más, los que estarán becados por el Proyecto FER con una aportación de la Fundación Trinidad Alfonso de 2 millones de euros. Bajo el lema Abanderados del Esfuerzo, se presentó el documental que trata de aglutinar este Proyecto FER 2021.
No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. Porque cada día es un comienzo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Tu lucha es la manera. Tu esfuerzo es mi bandera. Y continuamos con más cosas y en este caso vamos a saludar a otra atleta importante que va a estar el próximo 6 de diciembre en Valencia. Ella es Marta Galimani, viene además con la vitola y creo que además es una de las grandes candidatas en cuanto al atletismo español de hacer una gran marca y una gran carrera en Valencia. Ya está aquí con nosotros en este Super Running. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenida a este Super Running aquí en Levante Televisión. Hola, buenas, muchas gracias. Bueno, la verdad es que muchas expectativas hay contigo, pero creo que la que más se marca ambición y reto de hacer una prueba importante en Valencia eres tú misma, trabajando muy duro, Marta, para intentar hacer un gran maratón aquí en Valencia, ¿verdad? Sí, hemos entrenado muy duro y estoy con muchas ganas pues de probarme en Valencia. Nunca he corrido el maratón de Valencia y este año tiene que ser y eso es lo que digo, con muchísimas ganas y nos hemos marcado un reto importante que es salir a ritmo de récord de España. No tengo nada que perder y creemos que es el momento de arriesgar y de ver hasta dónde podemos llegar. No has corrido el maratón de Valencia, pero creo recordar que sí participaste en el Mundial, ¿no? de medio maratón del 2018, ¿verdad? Sí, participé, en la Mass Race por un problema que hubo a última hora y no pude participar en el Mundial, pero es cierto que recorrí el recorrido el circuito que vamos a realizar más o menos en el maratón, dando 2 vueltas allí, así que ya conozco bastante el circuito. Bueno, con todo lo que puede suponer una carrera que luego puede cambiar, ¿no? Luego las sensaciones, el momento de cada uno, te puede luego definir, ¿no? Para bien o para mal, pero ¿se podría aquí conseguir, Marta, o vienes con la intención de conseguir el récord de España? He entrenado muy bien, es la preparación que me he sentido mejor y que más fuerte llego, entonces sí que hemos decidido, pues eso, arriesgar, mirar hasta dónde podemos llegar. Y la intención es salir a récord de España y a ver, yo creo que no es imposible, no es algo totalmente imposible, pero sí evidentemente es muy, muy difícil. De hecho, es un récord que hace 25 años que está allí, con lo que demuestra que es un récord realmente difícil. Pero bueno, estoy muy motivada y si todo saliese perfecto, pues ¿por qué no? ¿Por qué no podemos soñar con un récord? Claro que sí. Te iba a preguntar, Marta, compaginando esa preparación con también tu vida profesional, esto si cabe le da un poco más, por un lado, de dificultad a tu preparación, pero también yo creo que realza un poco más el gran rendimiento que consigues, porque lógicamente no te puedes dedicar plenamente a correr, tienes que seguir con tu día a día. Esto si cabe yo creo que da un poco más de mérito a todo, ¿no? Bueno, sí que es cierto que trabajando, pues las horas para el descanso sobre todo son las que se ven más escasas, más limitadas, pero bueno, también es cierto que puedo combinarlo bastante bien, que en el trabajo pues me dan bastante libertad de horario. Encima ahora estamos priorizando el teletrabajo, con lo que todavía me da un plus más para descansar y para organizarme mejor. Y bueno, a ver, sí, es complicado, pero se puede hacer. Para Valencia, Marta, creo que vas a contar con una liebre, ¿verdad?
Sí, en principio vendrá Roger Roca, que es mi liebre, que casi siempre he corrido con él muchos maratones, excepto la última en Sevilla que no pudo estar, pero es una persona que me conoce muy bien, que nos compenetramos muy bien, él sabe cuando me cuesta un poco, cuando voy bien, y entonces pues yo confío plenamente en él, y así que mente en blanco a pasar kilómetros y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, Marta, ¿cómo ha sido este último periplo hasta llegar a Valencia? Porque Gdynia, Bruselas, Sevilla son ciudades que te han marcado nuevos registros, nueva superación, demostrando, yo no sé, tú lo sabrás mejor, que estás, si no en el mejor, en uno de los mejores momentos de toda tu carrera, ¿no? Sí, cada año he ido mejorando mis marcas. Y este año no ha sido distinto, estoy en mi mejor momento de forma sin duda, o sea, los entrenos que he estado haciendo, esta preparación no los había hecho nunca y eso me da confianza. Y ha sido un año muy extraño, muy raro. En Sevilla me clasifiqué para unos juegos que era mi sueño, luego los aplazaron por la pandemia, fue un año complicado que no sabías qué haríamos, qué competiciones podríamos hacer y qué no, pero bueno, yo seguí entrenando, seguí mentalizada en seguir mejorando y la verdad es que he podido aprovechar muchas pequeñas ocasiones para competir y para superarme a mí misma haciendo pruebas como lo de la hora en pista que normalmente pues no se hacen, que me han permitido ir eso a una Diamond League en Bruselas y bueno, y luego tuvimos el Mundial de Medio Maratón en Gdynia que fue casi un premio porque la única competición internacional que hubo este año, pues poder estar allí era todo un honor, así que ha sido un año muy raro, pero atléticamente para mí ha sido un gran año y con ganas de poner pues el puntito en Valencia para a ver si conseguimos una buena marca. Cuando por ahí, Marta, es inevitable que te califican ahora mismo como la mejor fondista española. ¿Esto supone para ti una ambición? ¿Te carga un poquito más de presión? ¿Qué significa para ti? Porque los registros, como tú dices, están ahí. Y cuando uno llega tan alto, por un lado corre el riesgo de, bueno, no acomodarse, pero sí decir, es muy difícil, ¿no?, subir un escaloncito más, pero por otro, como demuestras tú, con trabajo, con tesón, se puede dar todavía un pasito más hacia arriba, ¿no? Sí, para mí es una motivación, o sea, yo no sé si soy la mejor fondista española porque eso ya son palabras mayores para mí, pero bueno, a mí me da mucha motivación para pues seguir con mi trabajo diario y seguir mejorando. Yo creo que todavía tengo muchísima margen de mejora y esto pues año a año pues eso vamos cambiando cosillas, vamos poniendo un puntito más y eso hace lo que pueda seguir mejorando y con, no sé, los ánimos de la gente también ayudan a vivir este momento tan bonito que estoy viviendo y me dan este pequeño empujoncito para seguir. Oye, Marta, tú que eres una gran atleta española, este maratón se celebra en Valencia, un maratón que ha ido creciendo, una ciudad que se ha demostrado, ¿no?, que ha apostado por el running en estos últimos años. ¿Qué visión tienes tú de Valencia, ¿no?, por esa apuesta, por esta prueba, por este maratón que, por ejemplo, este año va a celebrar su 40ª edición, por ese medio maratón que bueno, también va a reunir a grandes corredores? ¿Cuál es tu visión desde fuera de cómo se está fomentando el running, el maratón, medio maratón aquí en Valencia? Bueno, la verdad es que es un lujo tener un maratón y un medio maratón en Valencia del nivel que hay aquí y yo creo que la organización se ha volcado desde el principio. Dijeron que ellos tenían que hacer sí o sí el maratón y el medio maratón y eso es de agradecer porque sobre todo en un año tan difícil en que muchas carreras pues se han aplazado, se han directamente suspendido, pues que la organización aposte así para los atletas españoles e internacionales, pues la verdad es que es muy de agradecer. Y yo que sé, el clima, el circuito y todo en Valencia siempre es muy favorable, así que para mí un lujo que exista un maratón así en España y ya te digo, hacía muchos años que lo tenía en mente de querer correr en Valencia, pero por una causa u otra pues no pude hacerlo. Y este año pues estoy con muchísimas ganas.
Oye, ya la última, Marta, aprovechando que eres una atleta de élite, ¿qué mensaje le podríamos lanzar a ese corredor popular, ¿no? que sigue entrenando día a día, pero al que ahora la situación pues le impide tener una carrera el fin de semana, le impide poder el correr en grupo con sus amigos, sus compañeros de equipo, entrenan sin un objetivo, digamos, a corto plazo, ¿no? ¿Qué se le puede decir para que sigan entrenando, sigan haciendo deporte, ese deporte que tanto les gusta y no decaiga el ánimo? Porque es un año difícil. Fíjate, como ejemplo, poníamos el maratón, que fíjate, había 30.000, ¿no? Plazas ya totalmente cubiertas, no se va a poder hacer por la situación. Tú, como profesional, ¿qué les podrías decir a todos esos deportistas, mujeres y hombres que siguen ahí y que no tienen ese objetivo a corto plazo de competir, que siempre es lo que a uno más le gusta? Sí, la verdad es que, como decía, pues la organización se ha volcado en poder hacer el maratón, pero evidentemente la situación que estamos viviendo pues no permite que las 30.000 personas o todos los populares pues puedan salir en el maratón, y eso hace que ya no sea el maratón tal como a todos nos gustaría. Entonces, bueno, son tiempos complicados. Yo creo que es importante mantener la motivación de salir a entrenar cada día, porque, bueno, como hice yo cuando nos aplazaron los Juegos y que no sabíamos lo que vendría, que yo seguí entrenando sin competición o sin, y luego pues bueno, yo creo que una forma bonita de motivarse es hacer test ellos mismos, buscarse un circuito en solitario y poder pues eso, ya que no hay carreras, pues entre comillas, pues creárselas y ir motivándose para que cuando luego vuelvan las carreras, que seguro volverán pronto, pues estar en forma y poder volver a disfrutar de este deporte. Que lo bonito también es el proceso para llegar a estar en forma. Pues claro que sí, nos guardamos todo eso que nos has comentado en nuestra caja de la memoria y lo trasladamos a toda la gente, a todos esos corredores y corredoras que ven este programa. Marta, que ha sido un auténtico placer que hayas estado con nosotros, muchas gracias, felicidades por todo el camino que has llevado y que tenemos muchas ganas de disfrutar de aquí por las calles de Valencia, y también por supuesto te deseamos mucha suerte en ese maratón Valencia. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Hasta la próxima, muchas gracias, adiós. Marta Galimani, una auténtica campeona, la mejor fondista ahora mismo de España y que estará en ese Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Nos vamos a marchar y lo hacemos como siempre recordando a un atleta legendario, un atleta histórico. Nos vamos a marchar concretamente hasta Pekín 2008, porque ahí un atleta keniano, Bungei, consiguió el oro en los 800 metros. Con él nos vamos. Más Super Running la próxima semana. Gracias por su atención. Adiós.
amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.